Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios y Señor. Bendito sea Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Los hermanos que nos están viendo en este momento a través de Facebook, YouTube y todas las plataformas digitales de nuestra parroquia, que allí también puedan gritar con fuerza en su casa donde se encuentran, que el que vive es Cristo y a Él todo honor, toda alabanza y toda gloria. Bendito sea Dios. Amén. Bien, qué bueno es estar en casa, qué bueno es estar de regreso, qué bueno es ver rostros familiares, conocidos y sentir el calor humano. Esto es iglesia, bendito sea Dios, amén. Con mascarilla, esto es iglesia. Y esta noche, durante todo el proceso de la pandemia, el grupo de oración se mantuvo activo, tratando de adaptarnos a lo que era la etapa que estábamos viviendo desde el distanciamiento. Gente que no sabían lidiar mucho con el celular, tenían que grabarse con el celular para poder lunes tras lunes transmitirle la predicación, las oraciones de lo que es Luz de Cristo durante 18 años ininterrumpido, y ni siquiera la pandemia detuvo el llamado que tiene este grupo de oración de comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, amén. Entonces yo creo que eso es maravilloso y es tiempo muy difícil lo que estamos viviendo, así que yo le voy a pedir a usted que durante los próximos minutos me preste la mayor atención, y aquí voy a tratar de entablarles a ustedes acá y a la gente que está en la cámara, me presten la mayor atención y yo le transmitiré lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Levante su mano, así sus palmas ahí arriba. Cierre sus ojos por un instante. Los hermanos que están en casa, yo suelo decirles cada vez que tengo una oportunidad, esto no es un espectáculo, no es un show. No eres un espectador de algo, eres parte de algo. No estás allí simplemente para vernos en el televisor, en el computador, o simplemente ver y escuchar a alguien que canta, que ora, que predica, sino que estás allí para involucrarte, meterte en la atmósfera de bendición y de gloria de Dios, para abrir tu corazón allí también en casa, orar y recibir lo que Dios tiene para ti. Así que te invito en el nombre de Jesús que también levante tus manos y le pidamos a Dios que afine nuestros oídos en esta noche. Que Dios afine nuestros oídos para que su palabra pueda llegar profundo a lo íntimo de nuestros corazones. Que la palabra de Dios en esta noche produzca fe, esperanza, eche fuera todo miedo, todo temor, toda inseguridad, y que nos ayude a permanecer firmes en Dios sin importar las tormentas que estén en el futuro, las tormentas que hayan de venir. Que el Espíritu Santo con nosotros sea el garante de la seguridad y la fortaleza que proviene del cielo. Que en esta noche el Señor hable a nuestras vidas. El Señor nos ayude a vivir conforme a su palabra y a caminar en su obediencia. Que esta palabra produzca frutos abundantes en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestro caminar, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Diga conmigo: Padre amado, te entrego mis oídos para escuchar tu voz, mis ojos para contemplar tu gloria, mis labios para bendecir tu nombre, mi corazón para que lo llenes de tu amor y mis necesidades para que en esta noche las conviertas en un milagro. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Denle un aplauso al Dios que hace milagros. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Bien, se pueden sentar. Son muy amables los que tienen Biblia, o los que van a tomar nota, los que trajeron su Biblia. Pueden irla buscando. Mientras yo voy diciéndole algo principalmente a la gente que nos están viendo.
Nuestra parroquia San Antonio de Padua y toda nuestra diócesis de Paterson, New Jersey, reabrió sus puertas ya este fin de semana que acaba de pasar y tuvimos por primera vez celebración dominical presencial con personas. El gobernador Phil Murphy acaba de aumentar, para esta semana aumentó lo que podía hacer las personas dentro de un salón y eso nos dio la oportunidad de como iglesia volvernos a congregar. Esto ha sido una gran bendición después de 3 meses poder regresar a casa y poder congregarnos juntos como familia para adorar y bendecir el nombre de Dios, recibir la Santa Eucaristía. Yo creo que es una gran bendición y una gran oportunidad. Este lugar, la iglesia, nosotros todos hemos tenido que salir a uno que otro sitio, a un supermercado, a una tienda, a buscar o a comprar algo de lo que el gobierno consideró que era necesariamente esencial. Si tú vas a un supermercado no vas a encontrar una máquina para desinfectar tus manos para entrar. Si vas a una tienda de electrónica, de aparatos de tecnología, micrófonos, computadoras y esto, no vas a encontrar a alguien que te esté dando desinfectante en la mano. Nuestra parroquia, que hay gente que tienen miedo de regresar y están angustiados y quieren ver cómo les va a los primeros que vayan en el ensayo. Nuestra parroquia es un lugar más seguro que cualquier supermercado donde vas cada semana a buscar la comida que necesitas para consumir. Y si nosotros nos preocupamos y hasta nos exponemos, por así decir, cuando sales a buscar comida, ¿por qué a veces no asumir un riesgo cuando se trata de la salvación eterna? Jesucristo dijo que el que coma su cuerpo y beba su sangre, ese tendrá vida eterna. Y a veces nosotros damos por sentado las cosas espirituales. Y yo quiero hacer un llamado a la feligresía de San Antonio de Padua. Tu casa, esta parroquia, tiene las puertas abiertas. Tenemos horario habitual de oficina, horarios regulares de misa, con excepción del domingo, que empezando a las 8 de la mañana en inglés, 10 de la mañana permanece igual en español, 12 del mediodía en inglés, 2 de la tarde en español y 5 de la tarde que permanece en el mismo horario. Pero aprovechemos la bendición que tenemos para regresar a casa, a darle gracias a Dios que eres de aquello que ha sobrevivido a esta pandemia, darle gracias a Dios que eres de aquello que ha sido cuidado por el poder de Dios. Los que tienen corazón agradecido regresarán a casa, sin importar que nos toque venir con mascarilla, con guante y desinfectarnos al entrar, porque estamos tan enamorados y tan agradecidos de que a pesar de esta temporada Dios ha seguido siendo bueno, que aquí tenemos hombres y mujeres que dicen presente. Un lunes no es obligatorio, no es dominical, pero aquí están para alabar, bendecir y darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. La casa de San Antonio está abierta y te esperamos que puedas venir y compartir con nosotros. Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia. Vamos a ir al Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. Antiguo Testamento, Nehemías, el que no sabía se está enterando, si hay un libro que se llama Nehemías, es el personaje principal, ese es el nombre de él, Nehemías. Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 4, y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 4, versículo del 1 hasta el 8. Así que vamos a escuchar esta palabra con oídos espirituales en el nombre del Señor. Proclamamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdomitas se enteraron de que progresaba la reparación de las murallas de Jerusalén, porque comenzaban a cerrarse las brechas, se enfurecieron y se coaligaron para atacar a Jerusalén y provocar disturbios. Entonces invocamos a nuestro Dios y montamos guardia de día y de noche para protegernos de ellos. El pueblo de Judá decía: flaquea la mano de obra y hay demasiados escombros, así nosotros no podremos reconstruir la muralla. Nuestros adversarios decían: no sabrán ni verán nada hasta que irrumpamos en medio de ellos. Entonces los mataremos y pondremos fin a la obra. Y cuando llegaban los judíos que vivían cerca de ellos,
nos repetían insistentemente: van a atacarlos desde todos los lugares donde habitan. Yo aposté entonces a mi gente en las partes bajas, por detrás de las murallas, en los puntos desguardados, disponiendo al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y al ver que tenían miedo, me levanté y le dije a los nobles, a los magistrados y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Palabra de Dios. Bien, démosle un aplauso a esta palabra de Dios, por favor. Gloria a Dios. Bien, lo que está ocurriendo, Nehemías recibe un llamado específico. Los que han leído el libro de Nehemías a conocer un poco de su historia. Nehemías recibe un llamado específico, y es que Israel, el pueblo de Dios, está viviendo un tiempo difícil. Las murallas, ese famoso muro que usted ha escuchado mucho, que Donald Trump mencionó en campaña y vive mencionando de vez en cuando. Esas murallas, todos los pueblos en aquella época necesariamente la tenían que tener. Era una especie de protección contra los otros pueblos. Era la manera en la cual ellos podían resistir cualquier ataque del enemigo. Sin murallas, literalmente el pueblo estaba a merced de cualquier otro pueblo que quisiera atacarle. No había forma de defensa, porque en las murallas, en estos lugares, muros altos, tenían ellos soldados que estaban allí, centinelas que vigilaban a la distancia a quien se acercaba, y desde allí atacaban con los arcos, con las flechas, para defender al pueblo. Entonces era la manera de mantener a Israel seguro. Estos muros eran historia. Fueron invadidos, fueron destruidos las murallas. Israel está literalmente en ruina, entre escombros. Y Dios llama a este hombre, Nehemías, para que vaya a este lugar a levantar, a reconstruir las murallas del pueblo de Israel. Entonces él trabajaba para un rey, pide permiso, el rey siente el favor de Dios en todo esto, lo envía, le da cartas para que llegue. Llega al lugar, reúne al pueblo, que el pueblo estaba totalmente con la moral destruida. El pueblo no quería luchar por esto, pero él les anima y le dice: el Señor quiere que levantemos esto, el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a cuidar. La gente no quería reconstruir porque ya había fracasado los muros que habían levantado. Y a veces nos pasa a nosotros. Cuando uno intenta algo y fracasa en algo, volverlo a intentar, la gente tiene miedo. Y hay una estadística aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, de las pequeñas empresas. Las personas que emprenden un negocio, las estadísticas dicen que en los primeros 5 años, más del 50% va a fracasar emprendiendo un negocio. A usted se le ocurre una idea de un negocio, usted tiene mínimo un 50% de probabilidad de fracaso en los primeros 5 años. Pero la estadística dice algo interesante. Aquellos que deciden emprender por segunda vez, la mayoría no lo hace. El 90% no lo vuelve a intentar. El que fracasó en la primera dice: yo no sirvo para los negocios, y no lo intenta. 90% no vuelve a emprender. Pero el 10%, de ese 10%, los que lo intentan, más del 90% tiene éxito en el segundo intento. ¿Por qué? Porque es ver en qué fallamos, qué no funcionó, cómo podemos mejorarlo, y entonces en rearmar el esquema de negocio, las personas suelen tener más probabilidad de éxito, pero la mayoría no lo vuelve a intentar. A veces así vamos por la vida. Pecamos, caemos, soñamos con algo, oramos por algo, y cuando no se da de la manera que yo quiero, en el tiempo que yo quiero, de la forma como yo pedí, solemos soltarlo, y a veces cosas que son de Dios la hemos abandonado y la tenemos entre escombros porque no nos hemos animado a creerle a lo que Dios ha prometido. Quizás hay oraciones que hoy en día están en ceniza. Has orado por la conversión de tu esposo, has orado por una sanación, la enfermedad sigue allí,
el tiempo ha pasado, el cáncer no se ha ido, el problema económico sigue estando permanentemente, pero a pesar de que tu oración aún se encuentre entre los escombros, el Señor te dice esta noche: vuelve a reconstruir, vuelve a orar, vuelve a creer, levantarás conmigo y conmigo tendrás victoria. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre del Señor. Si volvemos a reconstruir, el Señor garantizará que los muros no sean derribados. Y Nehemías creyó a la palabra de Dios, no importa que estaba entre escombros, y fue a aquel lugar, motiva al pueblo y el pueblo decide creer. Por eso es tan importante la predicación de la palabra. El padre Miguel contaba el testimonio, diciendo el pecado, pero no el pecador. Decía que tuvo una experiencia de alguien que está al parecer alrededor de ellos. Ahí no, ese ellos significa los dos sacerdotes de nuestra parroquia, padre Hernán y padre Miguel. Y esa persona ha sido impactada al ver el testimonio, cómo en lo cotidiano han visto a Dios en la vida de ellos. Y esa persona ha crecido, decía el padre, en su relación con Dios, en su amor a Dios, no porque venía a la iglesia y punto, sino al estar cerca de ellos y al ver cómo ellos conviven en el día a día, esto ha impactado a la persona. Entonces, por eso es tan importante el testimonio de vida. Cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos comportamos, lo que decimos, las palabras que salen de nuestra boca, porque pueden estar edificando a alguien, pueden estar acercando a alguien a Dios, o en su defecto, estar alejando a alguien de Dios. A veces uno suena bonito este tipo de testimonio, pero tristemente la mayoría de los casos son al revés. Gente que se acercan a nosotros y se escandalizan cuando dicen: y ese es el que va a la iglesia. Y esa es la hermanita que vive rezando y que me invita a la parroquia. Y a veces escandalizamos a la gente con el antitestimonio de cómo nos comportamos. Entonces Nehemías va y le habla a la gente de las promesas. Nehemías va y le recuerda a la gente lo que Dios prometió. La gente decide creer de nuevo, se anima y vuelven y se levantan a construir. Y mientras van construyendo, lo que tenemos mucho tiempo en el camino de Dios, lo que todavía están en la luna de miel, les voy a hacer que aterricen esta noche. Lo que tenemos mucho tiempo, hemos aprendido que en el caminar de Dios habrán batallas, persecuciones. No solamente en tiempos de pandemia, sino todos los días. Vivimos metidos en un campo de batalla. Estamos viviendo guerra espiritual todos los días. Alguien me dirá: Anthony, pero en mi casa las cosas van marchando bien. Estás metido como quiera en una guerra espiritual. El infierno no toma vacaciones y el diablo está luchando para tratar de desviar a los hombres y mujeres del propósito del cielo, que es que te salves y vayas a la presencia de Dios eternamente. Entonces Satanás está luchando para sacarte de este camino. Y eso no descansa. Tiene un ejército de demonios que están luchando para esto. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, habla sobre la guerra espiritual, el combate espiritual. ¿Qué dice Efesios? Dice que nuestra lucha, el versículo 12, no es contra carne ni sangre. No es con el esposo alcohólico, no es con la mujer peleona, no es con los hijos rebeldes, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que dirigen las fuerzas de este mundo, que tienen mando y dominio sobre esta tierra, dice el apóstol. O sea, es una lucha total y campal que estamos viviendo. Y a veces eso se nos olvida. Y hay gente que están en la luna de miel, que se metieron a buscar a Dios porque un día tuvieron un encuentro con Él y están diciendo: bueno, lo más seguro en la iglesia, en las cosas de Dios, todo me irá bien. Lo más seguro en las cosas de Dios, yo no tendré problemas. Lo más seguro en las cosas de Dios, yo no tendré dificultades. Y hay gente que se acercan, dicen: yo voy a servir, y luego empiezan a chantajear a Dios. Se comprometen con un grupo, en una comunidad, en un ministerio, y luego dicen: pero yo tengo un año en la parroquia y sigo orando por lo mismo, parece que esto no funciona. Esas personas creían que al meterse con Dios saldrían del campo de batalla. No. Aquellos que están viviendo una vida sin Dios, que le pertenecen a Satanás, porque existen dos reinos: o pertenece el reino de la luz o pertenece el reino de las tinieblas. Esa gente que están bajo las garras de Satanás
Dios está luchando todos los días por el Espíritu Santo, levantando Nehemías hoy en día que anuncien la palabra, que oren, que prediquen, para Dios atraer a esa gente a su presencia. Entonces, mientras le pertenecen a Satanás, la iglesia vive predicando, anunciando a Cristo, orando por los pecadores, para arrebatarle en el combate espiritual esa alma a la garra del infierno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, cuando entramos con Dios, es el mismo combate, pero ahora a la inversa. Es el diablo que viene a tratar de tentarte, de sacarte del Edén, donde se encontraba Adán y Eva, para que desobedezcas a Dios, caigas en pecado y luego entonces empieces a morir espiritualmente poquito a poquito. Empieza a darte dosis de veneno y empezamos a darnos cuenta, y lo peor no es el pecado y punto. Lo peor que el pecado causa es cuando a la gente se le olvida, metido en el fango, que Dios sigue teniendo misericordia para con ellos. Gente que se alejan de la iglesia porque creen que la gracia de Dios ya no le puede perdonar, porque creen que expiró la gracia y ya no hay tiempo para arrepentimiento. Mientras respire, puedes acudir a Dios, y en Dios siempre encontrará la misericordia y el amor de Él para perdonarte y que vuelvas a empezar de nuevo. Bendito sea Dios. Amén. Nunca es tarde para regresar con Dios. Nehemías convoca a la gente decide empezar, y empezaron a construir, empezaron a levantar los muros. Y entonces, como esto es una guerra espiritual, los pueblos enemigos, aquí nos mencionan algunos, Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y otros pueblos, se enojan al ver que el pueblo de Dios está levantando la muralla una vez más. El infierno no se queda de brazos cruzados. De repente empiezan a decir: tenemos que detenerlo, vamos a caerle que ni siquiera se den cuenta. Sabrán de nuestra llegada cuando ya estemos en medio de ellos. Querían llegar de sorpresa mientras estos hombres y mujeres trabajaban levantando los muros, mientras no están esperando un ataque. En el momento menos oportuno, el enemigo está preparándose para venir, ¡pum!, y atacarnos. Cuando bajamos la guardia, cuando crees que todo va bien, la gente dice: bueno, todo va bien, y dejan de orar. La gente dice: bueno, mi esposo ya no está peleando tanto, no va a la iglesia, pero no es tan peleón, dejamos de orar para que se convierta. Y creemos que tener hijos buenos significa tener hijos que tienen a Dios en el corazón. Tener un hijo que saque buenas calificaciones en la escuela no significa que si se muere, la buena calificación en la escuela lo va a llevar al cielo. Lo que salva no es la buena calificación ni el buen comportamiento. El Salvador se llama Jesucristo. San Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. No hay otro camino más que Jesucristo. Ese Cristo maravilloso, ese Dios que nos ama, quiere enseñarnos eso a nosotros esta noche. Que estamos metidos en guerra todo el tiempo. Esta temporada no es la excepción. Yo creo que no hay nada que ocurra que Dios no lo permita. Está en la Biblia. La Biblia dice que no cae ni siquiera un pichoncito del cielo que Dios no lo permita. Usted tiene contado hasta cada hebra de su cabello. Dios sabe el día que usted va a expirar. Dios sabe los hijos, los nietos, cómo se van a llamar antes de que usted elige el nombre. Dios lo sabe todo. Pero a nosotros a veces se nos olvida y creemos que quizás todo esto se le salió a Dios de las manos, por ejemplo, y que quizás sorprendió a Dios. No, nos sorprendió a nosotros, pero a Dios no, Dios lo sabe todo. La pandemia viene y entra, dicen que empieza en China, alrededor de septiembre, dicen algunos estudios, empieza, ya nos enteramos en diciembre, lo veíamos muy lejos. Todavía en febrero aquí tuvimos el congreso, que vino el hermano Martín Zavala. Y luego en marzo tuvimos aquella famosa y especial noche de clamor. Y se hizo, me recuerdo que Carlos Peña decía el otro día, le llamé al padre y le pregunté: padre, ¿se va a hacer todavía? Porque hay muchas parroquias ya que están cerrando. Digo, el padre, sí, vamos a hacerlo. Y ese fue el último servicio que se hizo, porque ya a la semana siguiente, ¡puf!, la parroquia estaba cerrada. Yo fui de misión a República Dominicana en esos días. Tenía una agenda completa y el último evento ya se empezaban a cancelar. No, ya no nos podemos reunir, ya el párroco nos dijo, ya estamos cerrando. Y se cerraron, algo inimaginable. Donald Trump decía:
Siempre le motivamos a la gente a que salga a trabajar. Ahora les estamos diciendo no salgan a trabajar, quédense en casa. Si no es esencial, quédense en casa. Y entonces la gente se aterró con lo que estaba ocurriendo. Fuimos y nos acuartelamos, nos encerramos. El mundo no sabía cómo reaccionar a esto. Han ido aprendiendo a medida que ha ido avanzando el virus. Los médicos estaban aterrados. Médicos salían llorando. Recuerdo un español que vi que lloraba en un canal de televisión, literalmente llorando. Decía, estamos viendo algo que nunca habíamos visto. La gente se desploma y se cae muerto. Los que sobreviven al virus le quedan en ocasiones secuelas en los pulmones. Esto es terrible, decía él, y están matando mucha gente. Y lo triste es que no tenemos cómo responder a ello. No tenemos una medicina, en la fecha no hay una medicina específica que sirva para esto. Entonces esto aterró al mundo, empezaron a cerrarse las puertas. Algunos presidentes dijeron vamos a mantener la economía, luego se dieron cuenta que no podían y tuvieron que cerrar. Y entonces en esos cierres, aquí en Estados Unidos, cada gobernador, cada estado es independiente. Aquí no es lo mismo California que New Jersey, no es lo mismo Texas que, por ejemplo, Pensilvania, no es lo mismo Nueva York que Florida. Cada estado es independiente. Cada gobernador puede establecer normas y reglas. Por eso nosotros siempre hablamos no de Donald Trump, siempre mencionamos el gobernador que se llama Phil Murphy. Él tiene la autoridad legal para decir abrimos iglesia o cerramos iglesia. Este es nuestro gobernador del estado de New Jersey. Consideró que las iglesias no eran esenciales y por esa razón se cerraron. Estados, por ejemplo, como Texas, las iglesias nunca se cerraron, permanecieron siempre abiertas porque allí consideraron las iglesias que eran esenciales. Yo predicaba no este viernes que pasó, sino el viernes pasado, en el viernes de oración, en las redes sociales de la parroquia. Y yo decía que a mí me preocupaba mucho ese mensaje que se nos envió directa o indirectamente. Le dijimos a la gente, la iglesia no es esencial, es esencial el supermercado. Vaya, compre pollo, arroz, frijoles, vaya y compre carne, vaya y compre algo que tomar, algo que comer. Eso es lo importante. La gente salía y compraba comida. Vaya, salga, si necesita algo electrónico, eso es esencial. Si tiene un perrito, las cosas, los negocios de los perros son esenciales. Si tiene algún problema de salud, sí, la medicina para el cuerpo es esencial. La medicina espiritual no es esencial. Jesucristo se encontraba en una ocasión en el desierto, conocen la historia, 40 días duró en el desierto. Vino el diablo a tentarlo y lo tentó diciéndole, si eres de veras el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Bien, ahí estaba la tentación. Jesucristo, ¿cómo respondió? Dijo, sí soy el Hijo de Dios y voy a convertir esto en pan. No, dijo, no solamente de pan, y aquí tiene los pan que tiene San Antonio, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El gobernador dijo, sí, solamente de pan ustedes viven. Cuando esto empezó a avanzar, y aquel viernes lo decía, si analizamos por un instante, Dios lo permitió, claro que sí, el diablo no tiene poder de tentar, de afectar, de golpear a Job. Si Dios no le permite, Dios le quita el blindaje. Pero ¿es la culpa de Dios? No, yo creo que la humanidad hace rato le dio la espalda a Dios. Yo creo que a pesar de que veníamos a la iglesia, quizás no veníamos con el corazón correcto. Yo creo que a pesar de que comulgáramos, quizás no estábamos comulgando de la manera como Dios quería comulgar en gracia y recibir su cuerpo y su sangre. Quizás dimos por sentado las cosas espirituales. En el verano la iglesia se vacían a pesar de que no hay pandemia. En el verano la gente se va a la playa y ya los domingos no quiere venir a misa. Se nos olvidó lo importante que es Dios. Y este gobernador, Phil Murphy, dijo la iglesia no es esencial, pero algo interesante, dijo los abortos son esenciales. Entonces, algo curioso que ocurre es que en medio de la pandemia, los abortos aumentaron drásticamente.
Porque si se infectó algún familiar, ahora tengo una excusa para abortar. Porque si no tengo empleo, tengo otra excusa para abortar. Si se murió algún familiar, tengo otra excusa para abortar. Si no tengo dinero, tengo otra excusa para abortar. Si de repente veo que el panorama está incierto, no se ve nada a futuro claro, entonces también voy a abortar. Y los abortos se dispararon como una locura en medio de la pandemia, mientras las iglesias estaban cerradas. No sé si lo está notando, el diablo como que está tomando ventaja. La gente está en los hospitales, están enfermos, la gente se está muriendo. En la pandemia aquí en Estados Unidos ya han muerto más de 116,000 personas de este virus. Y todos los días muere gente con el virus o sin el virus. Porque no solamente se mueren los que tienen el virus, gente se mueren de accidentes, gente se mueren de cáncer, gente se mueren del corazón, de cualquier otra cosa, una caída, un golpe, lo que sea, la gente se muere. ¿Qué ocurre? Que mientras nosotros estamos cerrados, mucha gente lo tomó a la ligera. Al principio no, al principio la gente estaba al pie del cañón, la gente estaba orando, estaba conectado en las plataformas digitales, estaba conectado. Si quieres puedes venir y entrar, bienvenida y sea bienvenida. Ahí tiene el gel desinfectante y puede pasar. Bien, la parroquia al principio tenía un masivo de asistencia digital, el miedo. La gente estaba aterrada, la gente estaba asustada y la gente se conectaba allí día tras día a ver la parroquia, a ver la misa, a ver la adoración, a adorar a Cristo en su casa. Pero de repente empezó a bajar la asistencia cuando pasaron los días, cuando pasaron algunas semanas, ya la gente seguro empezó a tomar confianza y bueno, parece que no me voy a morir ahora. Y entonces soltaron a Dios, soltaron la parroquia, soltaron la Eucaristía digital y ahora reabrimos la parroquia y no vienen. Porque ellos creen quizá el mensaje desde el gobierno, la gobernación aquí, quizás le penetró, quizá el diablo les catequizó. Si la iglesia no es esencial, significa que Cristo no es esencial, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los sacerdotes tenemos en nuestra diócesis, siempre habrá un sacerdote que será capellán en los hospitales. O sea, usted va a un hospital y cuando usted tenga una situación en tiempos normales, usted puede preguntarle a la enfermera dónde está la capilla del hospital. Y usted va a buscar, va a investigar y allí va a encontrarse con un sacerdote para usted tener ese encuentro, para confesarse, para usted dialogar, para que vaya y visite al enfermo, le ponga la unción de los enfermos. Y hay sacerdote. Pero en medio de la pandemia, los sacerdotes no estaban con los enfermos. En medio de la pandemia, el sacerdote no podía entrar al hospital, solamente los médicos. Los médicos podían salir, muchos se quedaron viviendo, que los médicos hay que honrarlos, orar mucho por ellos. El trabajo que hicieron fue extraordinario en la primera línea. Pero yo lo que quiero volver a contrastar, cómo consideramos la salud del cuerpo lo más grande y lo más indispensable, y se nos olvidó que el cuerpo al final va a perecer en un momento y que el alma tiene etiqueta de eternidad. Que si nosotros no cuidamos el alma, no importa que cuides el cuerpo, no importa que no te mueras en la pandemia, si no preparas tu alma el día que parta de este mundo, no verás el rostro de Dios. Pero ellos dicen no es esencial y está bien, esas son sus convicciones. Entonces llegaba la gente en el hospital y no tenían aún acceso a un sacerdote. Si eran cristianos no tenían a un pastor, si eran judíos no tenían a un rabino, no tenían acceso a un último suspiro espiritual con alguien cercano. ¿Eso es de Dios? Obviamente Dios no querría eso. Yo decía aquel viernes, ¿por qué no ponerle a los sacerdotes, al único que vaya a entrar, vístanlo, disfrácenlo como que fuera para la luna, pónganle casco, pónganle todo lo que ustedes quieran y permítanle que entre? O no, porque sería peligroso y no sé qué más van a decir. Pero los médicos salen y entran todos los días y lo iban y lo hacían. Pero si el presidente Donald Trump viniera al estado de New Jersey y dice, yo quiero ir a San Jose en Patterson, quiero ver el trabajo que han estado haciendo, ¿le prohibirían al presidente que vaya y visite el hospital? Para ellos las cosas terrenales son más importantes que las cosas espirituales.
Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero para nosotros no es el alimento del cuerpo, no es el trabajo, no es la economía, no es el techo, no es la casa. Primero para nosotros es el reino de los cielos, y lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea Dios. El reino es primero. Y a veces yo creo que se nos está olvidando a la iglesia. Si eso que ocurrió, hubiera ocurrido, lo que pasó con la iglesia, hubiera ocurrido con los grupos minoritarios, los afroamericanos, los homosexuales, LGBT, ese tipo de personas, ¿vieron? Mataron a George Floyd, una injusticia total, a una barbaridad de aquel policía, 8 minutos 46 segundos, apretándole el cuello a un hombre que gritaba no puedo respirar. Eso no tiene manera de justificación, y se necesita de verdad una justicia social que funcione. Pero lo podrán escribir en papeles, podrán cambiar la ley. El hombre sin Dios en el corazón no va a cambiar porque un papel lo diga. Esta generación necesita cambios de leyes, sí, pero sobre todas las cosas necesita encontrarse con el Dios que cambia el corazón del hombre y la mujer. La iglesia tiene que decirlo. Dios es esencial. Y eso hay que gritárselo al mundo. Y estamos de regreso, y qué bueno decirlo desde aquí, que estamos de regreso y que la gente que se quedó dormilado en casa tiene que despertar. Hay que regresar. Usted no sabe cuándo va a partir de esta tierra. Gente que creen suponerlo, dice no, yo no me voy en esta pandemia. ¿Sabes qué? No lo sabes cuándo te irá. Y si no estás preparado, ¿sabes qué? Va a irte muy mal en el juicio. Yo creo que si nosotros pensáramos en las Escrituras, si amáramos tanto la palabra y entendiéramos que esto no es excusa para quedarnos en casa. La diócesis inclusive nos dio una dispensa. La diócesis y la parroquia, la iglesia siempre serán prudentes. Nunca dirán vengan todos, porque hay un problema cuando tú diriges tantos miles o millones de personas. Y es que no todos creen igual, no todos tienen la misma fe, no todos tienen la misma confianza en Dios. Entonces decimos, venga, créale a Dios, que Dios es poderoso. Y de repente vienen 3 curiosos que se cuelan asustados, llenos de temor, que vinieron por las dudas. ¿Sabes qué? Y de repente le pasa algo y dice, ay. Pero ¿sabes qué? La fe no ha dejado de funcionar en medio de la pandemia. Dios no ha dejado de ser todopoderoso porque hay un coronavirus. Dios no ha cambiado. Y es lo que Nehemías le dice al pueblo cuando se enteran que le llegan a decir, los van a atacar, ustedes no sabrán, llegarán de sorpresa, los tomarán con la guardia baja. El pueblo cuando escuchó eso se asustó. Si leen el texto, nunca los atacaron, pero el enemigo sí se infiltró. No derribaron los ladrillos que habían puesto, pero el enemigo penetró en su mente y en su corazón. Se llama el miedo. Se llenaron de tanto miedo, estaban tan asustados que se les olvidó el Dios en el cual ellos creían. Y yo creo que a nosotros como católicos se nos está olvidando que lo primero que profesamos en el credo es que creemos en un solo Dios que es Padre, todo. Dios no ha cambiado en medio de la pandemia. Él sigue siendo todo. Denle un aplauso a ese Dios, bendito sea su nombre, a ese Dios todopoderoso. Y Nehemías le dice al pueblo, Nehemías le dice, y al ver que tenían miedo, al verlos llenos de miedo, me levanté y dije a los nobles, a los magistrados y al resto del pueblo, no tengan miedo. Como digo Nehemías, escríbalo usted ahí que esté en Facebook viendo asustado, escríbalo y que el miedo salga de su corazón. No tengan miedo. Acuérdense, otra traducción dice recuerden. Acuérdense del Señor grande y temible y peleen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Acuérdense del Señor. Acuérdense del Dios grande, del Dios temible, del Dios poderoso y peleen. ¿Por quién pelearemos?
por lo mismo que peleabas en tiempos normales, por la salvación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, por la de tu casa, por la de cada miembro de tu familia. Eso no ha cambiado en medio de la pandemia. Eso no ha cambiado. Y hay soldados que hoy en día tienen la espada envainada, la volvieron a guardar. Es tiempo de que desenvaine tu espada, empieces a orar, vengas a la iglesia, regreses a casa y empieces a recibir el alimento del cielo, la Santa Eucaristía, para fortalecer tu alma, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y solo escondido debajo de la cama no podrás superar este temor que se metió en tu corazón. Necesitas al Espíritu de Dios, que es el que echa fuera todo temor. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. La gente está queriendo jugar a lo seguro. La gente está queriendo jugar a lo seguro matemáticamente y humanamente. Y yo se lo voy a decir de esta manera: así no funciona. ¿Sabe cuánta gente se infectó sin salir de su casa del coronavirus? ¿Sabe cuánta gente que ni siquiera iban al supermercado? Que Amazon tiene diferentes opciones, Amazon Fresh, Amazon no sé qué, que usted puede comprar en línea, y compraban en línea y recibiendo el pedido se trataban de desinfectar y todas las cosas, y sin salir de su casa agarraban el virus. Sin salir de su casa, en su propia casa, el virus iba, tocaba el timbre, se metía en una caja y allí se le pegaba el virus. Y hay gente que cree, yo no estoy diciendo que seamos irresponsables. Aquí la gente ha visto que lo que venimos a orar, nos quitamos la máscara. Obviamente es un lío hablar tanto tiempo sin mascarilla, pero aquí todo el que está acá tiene mascarilla, aquí tenemos desinfectante en todos lados. No estamos diciendo seamos irresponsables, ignoremos la realidad. Lo que estoy diciéndole es que tenemos que adaptarnos en medio de la realidad. Esto no es peor a lo que vivieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos, la pandemia que ellos vivieron era a filo de espada, los mataban literalmente. No era que algunos los mataban, al que agarraban predicando a Cristo, punto, arrestado, golpeado y luego muerto. El virus no mata a todo el que le da. Aquella gente, si te agarraban predicando a Cristo, les mataban. Por eso los primeros cristianos todos murieron muertos, todos fueron asesinados. Esteban lo mataron a pedrada, a Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, a Pablo le cortaron la cabeza, a Santiago le cortaron la cabeza, a otros lanzaban a un foso lleno de leones para que se lo comieran. Así morían, y ellos no dijeron: bueno, está peligroso, no voy a salir, no iré el domingo a misa, no iré a la congregación, no iré a la fracción del pan, porque está peligroso, no vaya a ser que me agarren, me arresten y me maten. ¿Sabe por qué esa gente está en el cielo? Porque ellos no cuidaron su vida por encima de la salvación eterna. Aquel que pone su propia vida por encima de la salvación eterna, ese no entrará al reino de los cielos. El cielo, la gente que me está viendo en casa, el cielo no es para los cobardes. El cielo no es para los cobardes. Y aquel que está temblando en casa lo necesita escuchar una vez más. El cielo no es para los cobardes. Aquel que a Dios tiene, a nada teme. Pablo dijo, Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Dios no ha cambiado. No ha cambiado el Señor. Y este es el tiempo de nosotros enlistarnos y entender que siempre se trató de esto. Ahora tiene nombre esta dificultad, se llama coronavirus, COVID-19, como usted le quiera llamar. Ahora estamos luchando con un virus invisible, no sabemos dónde lo agarramos, si lo tengo en las manos, si me desinfecto, si no sé qué. ¿Sabes qué? Pero tenemos que continuar. Pospon lo que tú quieras, pero nunca pospongas a Dios. Las personas que decidieron no venir este fin de semana, las personas que dijeron, bueno, que vayan y experimenten otro, ojalá y no te mueras en esta semana. Ojalá y la pandemia o cualquier accidente, ojalá y tu estadía en esta tierra no expire esta semana. Porque te quedaste sin Dios, te quedaste con el miedo, apapachaste el miedo y dejaste a Dios para una semana siguiente que no tienes garantía de saber si estarás vivo. Yo no soy extremista, yo simplemente le estoy diciendo a la gente que tú no sabes cuándo vas a partir de esta tierra.
Y si de repente dice, bueno, yo voy mañana, voy el próximo domingo, iré el Día de los Padres, y si no estamos vivos el Día de los Padres. Nunca se me olvida, fui a predicar a Conérico. Fui a Conérico a predicar, un grupo de oración. Recuerdo que se reunía sábado en un segundo piso, no en la parroquia, sino en un salón de la parroquia. Y allí estaba predicando. Prediqué, recuerdo hasta el título del mensaje, Dios que abre y cierra puertas. Hablaba de las cosas que te van a ocurrir, tanto positivas como negativas, que a veces Dios cerrará puertas delante de ti, pero no significa que Dios no te ama. Que a veces las cosas serán procesos duros, pero Dios estará allí contigo. La cuestión es que al final se me acercó una señora, alrededor de unos 60 años más o menos. Me acercó ella y otro familiar, otra, supongo, hija, una persona más joven que ella, dos mujeres. Me dijo, hermano, yo quiero pedirle que ore mucho por mí, ore por mi familia. Voy a ir ahora a Ecuador, parto mañana. Tenía planes de ir, yo recuerdo que era como marzo, recuerdo esa actividad. Tengo que ir ahora, tenía un vuelo, un plan. Iba a viajar para celebrar Navidad, voy todos los años en Navidad. Y había ido hace unos meses atrás, estuve en Navidad con mi familia. Tengo unos meses apenas que regresé. Y es todos los años vamos y la familia se reúne, cenamos, compartimos, la pasamos tan bien. Pero ahora, hace 2 días, un nieto mío allá en Ecuador estaba ahí en la casa y llegó un amigo, le dijo, ven, vamos conmigo a buscar algo en un motor, una moto. Se montó con él. Tuvieron un accidente, el que andaba guiando, el que fue a buscar al nieto de la señora, se golpeó, sobrevivió al accidente, pero el nieto falleció en la misma escena. Entonces ella me dice, ahora esto ha cambiado los planes, mañana voy a salir, tengo que estar con mi hija, está devastada ya, y tengo que regresar para estar con mi familia. Ore mucho por mí. Esta mujer tenía planes habituales, todos los años se reunían como familia en Navidad. Se había reunido la Navidad anterior, pero la que ella esperaba regresar, algo ocurrió en el transcurso. Hubo una muerte que visitó un familiar y los planes cambiaron. Así ocurre frecuentemente. Yo creo que conté aquí en el grupo de oración lo de el amigo mío que se llama igual que yo, Antonio Rodríguez. Su mamá vino de vacaciones, vino en el verano, duró aquí, venía por, qué sé yo, un mes, algo así. Ella, el papá, la abuela, los tres, la mamá, la abuela y el papá. Vinieron, vacaciones, una tos, va al médico, le dan algo, una tos sigue la tos, luego miran y se dan cuenta que tiene líquido en los pulmones. Luego dicen que es cáncer. 2 o 3 meses y la mamá de mi amigo falleció. Compró un vuelo de ida y vuelta para venir a Estados Unidos y regresar a República Dominicana. No pudo viajar en el ticket que tenía de regreso y ya no pudo ella reajustar el vuelo, se le tuvo que comprar y no pudo viajar tristemente en un asiento porque viajó en un ataúd porque murió. ¿Cuántos años tenía ella? Tenía 51 años. Mi amigo es una persona muy inteligente y él había calculado, tenía planes de trabajar los próximos 5 años, llevaba 1 año trabajando hasta que su mamá llegara a los 55 años. Trabajando duro aquí en Nueva York, gana un buen salario, tiene una gran profesión. Para él entonces sacar a su mamá, que era católica, muy devota, llevarla a Roma, llevarla a Tierra Santa, llevarla a todos los lugares santuarios que existieran católicos en el mundo. 5 años él necesitaba y calculó. Dijo, un promedio para una persona joven o saludable, mejor dicho, saludable, que nunca fumó, que nunca fue alcohólico, que nunca tuvo ningún vicio raro. La estadística dicen que una mujer así vivirá por lo menos 70 años. Él dijo, trabajo 5 años, duro, cuando mi mamá tenga 55 años, entonces yo tendré 15 años para darle a mi mamá todo lo que ella ha soñado. Trabajó el primer año, trabajó duro y a los 51 años su mamá murió. No llegó ni siquiera a los 55. Nosotros somos tontos. Hay un caso en la Biblia de un hombre que trabajó fuerte, no era malo, parecía hispano, trabajaba duro. Trabajó duro, almacenó los graneros, llenó todo y dijo, ya tengo suficiente, voy a descansar, voy a retirarme, viviré de lo que tengo, me voy a pensionar. Y el Señor le dijo, tonto, ¿no sabes que esta noche ha llegado tu hora y tendrás que darle cuentas a tu Señor? Tonto. Lo llamó el Señor.
Y a pesar de que están aquí en el Evangelio, que están en las Escrituras, lo leemos, lo escuchamos en la misa, te lo predican, lo escuchamos por aquí, se nos sale por acá, pero nada se nos queda aquí. No hay cambios de vida. No estamos viviendo, estando listos todos los días para partir a casa. Yo le digo a la gente, y yo creo que la gente me verá como loco, yo tengo 29 años de edad, y con 29 años de edad yo tengo hasta el epitafio que van a poner en mi ataúd cuando yo muera. El epitafio es aquello que van a poner en la lápida que pondrán sobre la tumba en la cual te van a enterrar. Esa frase que se lee, yo tengo hasta eso para cuando yo muera. Yo no tengo garantía de si estaré vivo hoy al finalizar este día o si estaré vivo mañana. No lo sé. 29 años no me garantiza un año más de vida. El primer contacto que tuve con la muerte, yo estaba en 6º grado. Estudiando en la escuela primaria en República Dominicana, y mi mejor amigo, como con 11 años, murió en un accidente. Yo no puedo vivir tontamente creyendo que yo viviré 80 años, no lo sé. El Señor no me lo garantiza. El Señor no me ha dicho hasta cuándo estaré en esta tierra. Por eso yo tengo que vivir todos los días preparado para si hoy, con 29 años, parto al cielo, cuando llegue el tribunal de Cristo, estar listo para pasarlo bien e irme a la eternidad con Dios. Pero si vivo diferente, digo, bueno, después, ¿sabe? Cuando yo me metí a la iglesia tenía 16 años, dejé pelota, dejé dinero, dejé todo lo que yo quería humanamente. Y mis amigos, los que me entrenaron, los que apostaban que yo conseguiría miles o millones de dólares en mi primera firma, fueron donde mí, me escribían, me llamaban, decían, si estoy volviéndome loco. ¿Cómo lo dejas todo? Es una estupidez, es el dinero, estás a punto de lograrlo, no renuncie. Y recuerdo que nunca se me olvida, ya yo estaba aquí viviendo, había soltado eso, y un amigo mío me pregunta, me escribe en Facebook, me dice, Anthony, ¿cómo te va allá en Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Y empiezo a hablarle, no, aquí todo bien, trabajando, yendo a la iglesia. Y se sorprendió, me dice, ¿cómo que yendo a la iglesia? ¿Y tú sigues en eso por allá? Y le digo yo, hasta China que me vaya, a la iglesia yo no voy a dejar de ir. Oh, pero yo pensé que eso era solamente aquí que tú ibas a la iglesia. Oh, me sorprende que allá en Estados Unidos tú estés yendo a la iglesia. Y así hay gente que buscan a Dios solamente cuando están aquí. Si se mueven a otro lugar, ya se olvidan de parroquia. A donde usted vaya, siempre habrá una parroquia. En algunos estados un poco más cerca que otros, pero siempre encontrará una parroquia donde quiera que usted vaya. Podrá conectarse con Dios. Y a veces nosotros creemos que se trata de un lugar, de un territorio, de algo parecido. Recordemos, acuérdate del Señor grande y temible. Dios no ha cambiado. ¿Nos moriremos de qué? Yo no sé si me voy a morir de coronavirus. 2 tíos míos murieron de coronavirus. Una tía y un tío fallecieron del virus. ¿Eso me va a llevar a mí a tener miedo? No, simplemente se expiró su estadía en la tierra. Oramos, claro que oramos. Le pedimos a Dios, claro que le pedimos a Dios que lo sanara. No queríamos que se murieran, es el apego humano, queremos tener a nuestro siempre allí. Y oramos, 2 semanas mi tía falleció. Oramos y oramos 3 semanas, mi tío falleció. Y en un fin de semana los dos lo pusieron el mismo día en la funeraria con todas las limitaciones, solamente 5 gente, 5 minutitos, se lo llevan, lo enterramos. El mismo día fueron enterrados. 2 hermanos con edades distintas, una hembra, un varón. Los 2 tíos míos fueron enterrados el mismo día. El mismo día tuvieron un funeral, el mismo día fueron enterrados. ¿Se murieron por el virus? No, se iban a morir como quiera. La vida es más corta de lo que usted supone. A usted se va a morir de algo algún día y no se va a pasar ni un día más de lo que Dios estableció para usted en esta tierra. ¿De qué no vamos a morir? No lo sabemos. ¿Sobreviviremos a la pandemia? Quizás sí, quizás no. Yo no estoy acá para decirle, hermano, el virus usted no le va a dar, Dios lo va a proteger y lo va a cuidar. Puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Pero yo lo que quiero que usted entienda, que la salvación es lo más grande que tenemos. No lo podemos cambiar ni por una ni por otra cosa. Y a veces nos afanamos tanto por lo material. Gente que están volviéndose locos porque no tienen empleo a esta altura,
porque no tienen mucho para comer. No importa que sea agua dulce lo que esté bebiendo. No importa que tengas pocas cosas en casa. No importa que estés viviendo un tiempo difícil. Recuerda, esta vida es temporal. Va a terminar. Lo importante, lo indispensable, lo que ni el hambre, ni el desempleo, ni el infierno, ni ningún hombre te podrá arrebatar, es la salvación eterna cuando vives para Cristo. Bendito sea Dios. Y eso es lo que yo quiero. Por eso esta noche recuerden el Señor que les llamó. Acuérdense del Dios poderoso que camina con ustedes. Oremos a ese Dios, clamemos a Él, presentemos lo nuestro. Que aquellos que tengan que partir en esta pandemia se vayan con Dios. Las oraciones siempre darán sus frutos. Quiero concluir. El otro día estábamos con la hermana Ángela. Me imagino que quizás todos se enteraron de la partida, la pérdida de su esposo, Amaury Sánchez. Y lo escuchamos en la misa todavía el día de hoy. Murió de una muerte repentina en el baño de su casa, pero yo no quiero hablar de esos detalles. Quiero hablar del último día de los 9 días que estaba en su casa predicando. Yo le decía a la gente aquel día que nosotros tenemos que entender que Dios es lo más importante. A veces nos apegamos o nos desviamos de las cosas que son de verdad lo indispensable en nuestra vida. A veces estamos tan aferrados. El mundo, como el Padre hoy decía en la homilía, el mundo nos ha ido enseñando cosas y nos ha predicado cosas. Y creemos que esto sí, que esto aquello. Creemos que la ropa, Jesucristo dijo, no vale el cuerpo más que la ropa. No vale la vida más que la comida. Se nos olvidó eso. La gente cree que la comida, Mateo capítulo 6, la gente cree que la comida vale más que la vida. Usted puede comer, tener todo lo necesario y quizá usted está muerto hace tiempo espiritualmente. Que alguien respire no significa que está vivo. Que alguien respire no significa que está vivo. La vida es Cristo. La vida solamente se consigue en Cristo. Y si nosotros no ponemos a Dios en el orden de prioridades y ponemos a Dios de la manera correcta y le damos todo a Dios, ¿sabe qué? Las cosas no van a cambiar. Entonces yo le decía aquel día de la oración, cómo la oración siempre dará fruto. Y yo pienso en aquel ladrón, ¿recuerdan siempre el buen ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo? Que inclusive los teólogos dicen que Cristo se pone siempre así con la cabeza al lado derecho, porque se cree en la historia de que el buen ladrón estaba de ese lado y por eso muere con la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado del tipo con el cual tuvo un diálogo, con el cual permaneció una conversación. Entonces, no sabemos cómo era, quizás si estaba casado, si tenía esposa, hijos, mamá, no sabemos. Lo que sabemos es que él era ladrón. Entonces suponemos que el man, mientras estaba Jesucristo predicando, le estaba robando. Mientras Jesucristo hacía un milagro, le estaba planeando un robo. Pero al no saber de su familia, ¿quién sabe si lo que vimos en la cruz es el resultado de una esposa que oraba o el resultado de una mamá que nunca dejó de orar por ese muchacho descarriado? De ese muchacho que se desvió del camino y decía a la señora, este muchacho, esta es la oveja negra de la familia, no entiende, robando y robando, y yo le enseñé los buenos valores, le he dicho 1.000.000 de veces que no lo haga, y el muchacho robando, pero la oración de esa mamá o de esa esposa logró un resultado en el último instante de ese hombre antes de morir. A veces creemos que los que se salvan son los que están acuartelados en las parroquias. Los que se salvan son los que parten con Cristo en el corazón. Hay gente que pueden estar viendo ahora mismo esto y no tener a Cristo en el corazón. Hay gente que se pueden profesar lo más católico, apostólico y romano y no tener a Dios en su vida. Porque llevar un rosario en el cuello, en las manos o en algún lugar no te hace católico. El verdadero católico no es quien reza el rosario todos los días. El verdadero católico tiene a Cristo en el corazón, ama a Dios y desea vivir obedeciendo al Señor. Entonces, quizás la oración de algún familiar fue lo que marcó la diferencia. Quizás el otro no tenía quien orara por él. Entonces Nehemías le dice al pueblo, acuérdense de ese Dios grande y poderoso. ¿Para qué? Para que peleen. ¿Por quién vamos a pelear? Insisto lo que decía hace ratito. Por los mismos que hemos peleado siempre.
por la familia, por la gente que Dios te entregó. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree tú en el Señor Jesús y contigo se salvará toda tu familia. Esa promesa yo la creo totalmente. Y ese día decía, yo no sé cómo mi familia se va a salvar. Hay miembros de mi familia que no van a la iglesia. Hay miembros de mi familia que viven una vida apartada, sin Dios. Pero yo creo en la promesa del Señor. Yo no sé si será que ellos se van a convertir, vendrán a la iglesia, adorarán a Dios con nosotros. Yo no sé si será en el hecho de la muerte. No sé si será por una pandemia, por una enfermedad. Pero de algo estoy seguro, que el Dios en el cual yo creo, el Dios al cual yo sirvo, no miente. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cómo? Yo no sé, pero Él es fiel, bendito sea Dios. Y ese Dios fiel va a cumplirlo. Por eso, Ejército de San Antonio de Padua, aquí presente y los que nos ven por Facebook y YouTube, es el tiempo de que te levantes soldado y soldada del ejército del cielo. No es el tiempo para la cobardía. No es el tiempo para que sea el temor el que impere. Es el tiempo de levantarte, confiar en tu Dios. Te pondrá la mascarilla, te pondrá los guantes, andrá con un hand sanitizer personal. Pero es el tiempo de regresar a casa. Es el tiempo de volver a orar juntos. Es el tiempo de adorar a Dios como iglesia y volverlo a recibir en su cuerpo vivo, presente, real y verdaderamente Dios. Yo no sé si de verdad para ti es más importante las cosas materiales que el cielo. Yo no sé si todavía crees en que lo más grande que la gente tiene es el famoso sueño americano. Lo más grande que usted debería de tener es lo que para nosotros es, y por eso estamos acá. No es el sueño americano lo que nos mueve, es el sueño de Cristo, es el sueño del cielo. No queremos una casa grande en Passaic, no queremos una mansión en California, en Beverly Hills. Lo que queremos es una mansión que no nos costará nada. Ya Cristo la fue a hacer, la fue a preparar. Yo quiero una mansión grande, pero en el reino de los cielos. Si tú quieres eso, es el tiempo de regresar a casa. La iglesia no es opcional. La iglesia no es opcional. La iglesia no es opcional. Cuando te estén juzgando, créeme que esos cristianos que fueron martirizados se levantarán en tu juicio. El juicio va a ser normalmente como lo que es un juicio en la tierra. Escucharon a Jesucristo decirle a aquel pueblo que le pedía más señales. Le dijeron, ¿qué más señales quieren? Ahí tienen ustedes la señal de Jonás. 3 días en el pez y no sé cuánto. Y este que está aquí es más grande que Jonás. Ahí tienen ustedes la reina del sur que vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y este que está aquí es más grande que Salomón. Y cómo remataba la frase diciéndole, esa mujer se levantará en el día del juicio y testificará contra ustedes, porque ella vino a escuchar a Salomón. Y este que está aquí es más grande que Salomón. Aquel pueblo que se volteó a Dios en Nínive, que le creyó a la palabra de Jonás y se convirtió, ese pueblo se levantará contra ustedes, testificará en su contra, porque este que está aquí es más grande que Jonás. Entonces imagínate la gente que le cortaron la cabeza por ir un domingo a misa y meterse en una catacumba. Imagínate la gente que fueron martirizados como Esteban a pedradas mientras predicaban y hablaban de Cristo. Cuando allá estemos diciendo nosotros, Señor, lo que pasa es que tú no sabes, la pandemia estaba pegando fuerte, aleluya, santo Dios. Es que la pandemia era muy fuerte, Señor, coronavirus. Nos agarró de sorpresa. Y entonces, bueno, yo dejé de ir a la iglesia. Bueno, no estaba comulgando, ya ni siquiera la quería ver por Facebook. Pero me vas a entender, Señor, que ese fue el problema. Entonces se levantarán los testigos y levantarán la mano y le darán la palabra. Y dirá, Señor, vivimos tiempos mucho más difíciles y no nos quedamos en casa. Vivimos tiempos mucho más difíciles, nos amenazaban de cortarnos la cabeza. Nos decían, cállense, no prediquen a Cristo, los arrestaremos. Y recuerda que Pedro le dijo en el Sanedrín, le dijo, está bien, los escucharemos a ustedes, nos meteremos en casa y jamás hablaremos de Cristo. No dijo eso. Pedro le dijo, recuerden esto al Sanedrín, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres.
Ya la ley nos permite regresar a casa. Ahora, ¿qué excusa tiene? Puedes ir al supermercado, pero no venir a la iglesia. No hay un lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. No hay un lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Yo quiero que oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. A los temerosos vamos a comunicarle ese mensaje. No hay un lugar más seguro que estar en la presencia viva, real y verdadera de Cristo. La iglesia en la casa de Dios no dejó de hacerlo. Dios está aquí cada día esperándote. Eucaristía todos los días a las 7 de la noche. Habrá ya la capilla, estará disponible. Estamos de regreso. Es el tiempo de que vuelva. No hay iglesia sin miembro. La iglesia no es la estructura. La iglesia somos nosotros. Y te estamos llamando de que regreses a casa y de que te acuerdes del Señor que un día te llamó y que en la presencia de Dios no haya nada que temer. Tomaremos, porque siempre aparece uno y hay que repetirlo. Dice, este tipo está diciéndole a la gente que vayan y punto. No, vas a venir con los protocolos que el Estado, los protocolos que la diócesis nos dio, pero vas a regresar a casa con un corazón lleno de fe. Es el tiempo de volver a adorar a Dios en su presencia, a recibirlo. No sé si ustedes no tenían hambre de volver a comulgar. Imagínate 3 meses sin la Eucaristía. Cuando yo crecía, ¿sabe una de las cosas que a mí más me apasionó de la iglesia? Eran las viejitas. A veces yo ataco las viejitas que a veces viven en la fe rara, pero esas viejitas que no fallan en esa misa dominical. Esa viejita que llueva, truene o ventete. Cuando uno está joven empezando en la iglesia, uno va enamorado y esto, qué sé yo, pero uno, bueno, está muy lloviendo, no voy. Bueno, está muy esto y no voy. Pero esa viejita llueve, truene, vente, ahí estaban, buscando a Dios. Esta generación de hoy en día parece que no tiene esa misma devoción de regresar a casa para adorar al Señor. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger y no te irás. Esta es mi garantía. No te puedo decir que no te dará el virus. Esta sí es mi garantía. No te vas a morir ni un segundo antes de lo que el Creador ha establecido. No te irás fuera del orden divino. Cuando partas de esta tierra, será el día que Dios estableció. Quizás te tome de sorpresa o quizás esté preparado, pero ya depende de ti. Pero no te irás ni un instante antes de lo que Dios ha preparado para ti. Vamos a orar, iglesia, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, cierre sus ojos. Invito al hermano santo que nos acompañe por un instante, para que oremos por un momento en el nombre de Cristo. Los que están en casa, es el tiempo de la valentía que da el Espíritu. Yo entiendo que el temor se metió en aquel pueblo. Nadie golpeó los muros, nadie fue y les visitó, solamente llegó el mensaje, solamente llegó el anuncio. Están preparados y les caerán de todos los lugares, vendrán de todos los puntos de la tierra contra ustedes. Así nos sorprendió el enemigo. Este enemigo gigante, invisible, este enemigo llamado coronavirus, nos sorprendió y vino de sorpresa. Y a la fecha no sabemos por dónde está atacando, por dónde viene. No podemos detectar así a simple vista quién lo tiene, quién no lo tiene. Y hay gente que el virus ni siquiera ha golpeado a ningún miembro de su familia. Pero allí están ellos. El virus no golpeó ningún ladrillo en ninguna parte del muro. Pero sí el virus del miedo penetró a su corazón. Y están aterrados. Están llenos de miedo. La gente que vive con miedo es la gente que no tiene garantía del cielo. Hermanos, ya Cristo resolvió tu eternidad hace 2000 años atrás. No tienes por qué ir al infierno. El cielo está abierto para ti. Los que entienden que el cielo está abierto viven sin miedo, porque ni la muerte podrá detenernos. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hermanos y hermanas, hay un Dios que murió para salvarte. La muerte no existe para los que viven para Cristo. El virus no nos va a detener para proclamar, para adorar, para bendecir al Dios que todo lo puede. New Jersey necesita saberlo.
Dios, el Señor Jesucristo es esencial. La iglesia es esencial. Los sacramentos son esenciales. El pueblo de Dios necesita regresar para adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Oh amado Rey de Gloria, en esta noche te queremos bendecir. Queremos adorar tu nombre. Queremos glorificarte, oh Rey de Gloria, y pedirte, Dios, que tu Espíritu Santo en esta noche alcance cada una de nuestras vidas, Señor. Cada uno de nuestros familiares y seres queridos. Que aquellos, Señor, que todavía tienen semillas de miedo en el corazón, que en esta noche todo miedo, todo temor, toda inseguridad, toda duda, todo miedo que ha cruzado los muros de protección y se caló en la mente y en el corazón del hombre y la mujer, que en esta noche el Espíritu Santo de Dios sople fuerte en tu corazón, sople fuerte en tu vida, sople fuerte en tu casa, sople fuerte en esa habitación, y que el soplo, que el rúa del Espíritu Santo en esta hora te alcance en el nombre de Jesús. Que en esta hora meta Dios su Espíritu a tu hogar, penetre las paredes de tu corazón, y que Dios te llene, que Dios te llene del fuego del Espíritu Santo. El miedo no se irá hasta que el Espíritu llegue. El miedo no desaparecerá hasta que Dios llegue. Clama a Dios, clama al Señor por tu casa, por tu esposo, por tus hijos. Todo aquel que conoce que está lleno de miedo, clama por él y dile: Señor, ahora visítale en el nombre de Jesús. Alcanza el Espíritu Santo. Oh remerejende rabai, oh gloria baquia ramarajanda raíz, oh sharrajanda rabai, oh pronte regende rabai, oh gloria baquia ramarajanda rabai. Señor, pedimos fuego del Espíritu, pedimos presencia de lo alto, unción del Espíritu, que descienda con poder, que nos certifique, Dios, tu presencia, que nos fortalezca, que nos ayude, Señor, a vivir sin miedo, a vivir sin temor, en el nombre de Jesús. Que se levante un ejército en esta noche, que desenmascare al diablo, que denuncie las mentiras del infierno y le diga a la gente: necesitas a Cristo y no morirá jamás. Quien a Dios tiene no muere, sino que pasa a la vida eterna. La muerte existe para los sin Dios, pero si tienes a Dios no morirás jamás. Oh gloria baquia ramarajanda raíz. Sopla, Espíritu Santo, sopla presencia de Dios. Que en tu casa tus padres, tus hijos, hermanos, parientes, esposo, esposa, cada familiar, cada ser querido, que en esta hora se ha envuelto en la presencia del Dios que todo lo puede, y que las armaduras del Espíritu Santo, esa que has soltado, que has olvidado, el Señor hoy te recuerde que no solamente te llamó, sino que te capacitó, te preparó y te protege con su armadura, con el casco de la salvación, con la espada del Espíritu, con el yelmo, la coraza, con el escudo de la fe, con las sandalias de la salvación. El Señor te ha preparado, el Señor te ha entrenado. Es el tiempo de que te levante, guerrero, guerrera. Es el tiempo de que te levante. El diablo no nos hará vivir en temor, porque quien a Dios tiene, a nada teme. Oh Señor, en el nombre de Jesús, haznos recordar las maravillas que hemos visto en ti. Haznos recordar tus proezas, Señor, tu poderío, tu amor y lo grande que eres, mi Señor. Séllanos, Dios, con tu sangre a cada uno de nosotros. Protégenos, Señor, para que nadie, Señor, aquí presente, los que nos están viendo, todos puedan estar confiados de que no partirán de esta tierra
hoy, en un año, en un mes, en años a futuro, pero que ninguno se irán de esta tierra antes de lo que tú has establecido. Señor, prepáranos para esa partida final. Prepáranos para el encuentro eterno contigo, Señor. Queremos estar preparados. No queremos ser cristianos de papel que ante la primera tormenta se derrite. No queremos ser cristianos de papel, Señor, que cuando los vientos soplan fuerte se desvanece. Queremos ser creyentes católicos fuertes en el espíritu, católicos que vivan conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, no detenernos por nada ni por nadie. Queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Oh, gloria Baquía Ramarajanda Rabai. Que el Señor selle tu casa, tu caminar y tu andar. Que todas tus entradas y toda tu salida hoy más que nunca el Señor la proteja. Que donde quiera que vayas y donde quiera que llegues, el Señor Dios del cielo levante esos muros que levantaba Nehemías a nivel físico. Que el Señor lo levante a nivel espiritual. Y el Señor levante un vallado de protección alrededor de cada parroquiano, cada hermano, cada persona, cada católico, cada creyente que se está levantando en fe. Y a pesar del riesgo de lo que nos están diciendo, estamos diciendo: yo creo en un Dios que protege, yo creo en un Dios que me cuida, yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios todopoderoso. Aleluya. Oh Señor, séllanos en esta hora y que tu protección se extienda a cada familiar, a cada ser querido, a cada amigo, a cada conocido, en el nombre de Jesús. Oh pronte regende Rabai. Oh gloria Baquía Ramarajanda Raíz. Oh Sharrajanda Rabai. Oh, quien como tú, Señor, no hay nadie. Quien como tú, mi Rey, no lo hay. Eres grande, eres hermoso, eres poderoso, eres Rey de gloria, eres Señor verdadero, eres el Alfa y el Omega, eres el que escribe el principio y el que determina el final. No es la pandemia, no es el COVID-19, no es el coronavirus, no es el hombre, eres tú, Señor. A ti te alabo, a ti te bendigo, a ti te glorifico, mi Rey, porque solamente tú eres Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Oh gloria Baquía Ramarajanda Rabai. Que el Señor nos bendiga con su gracia en esta noche y bendiga a cada miembro de nuestra familia en el nombre de Jesús. Y así como Nehemías nos invita esta noche a pelear no solamente por ti, sino a pelear por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por papá, por mamá, por cada familiar, por tu casa completa. Nuestra lucha no es para tener más dinero en una cuenta bancaria. Nuestra lucha es espiritual. No estamos peleando con un sistema gobernado por hombres. Estamos librando batallas espirituales. Si no te metes al espíritu, te van a timar, te van a engañar. Estarás acusando gente cuando el diablo está detrás. Estarás peleando con hombres cuando la guerra es espiritual. No tenemos que librar batalla contra Phil Murphy. Esto se resuelve levantando las manos como Moisés. Esto se resuelve ante la presencia de Dios. Esto se resuelve orando. Si se levanta un pueblo que cree, que confía, que ora a su Dios, las cosas van a cambiar. Mis amados hermanos, lo que no se puede lograr haciendo campaña y cosas terrenales, se puede lograr en la presencia del Rey que todo lo puede. Aleluya. El Señor va a cambiar la historia, bendito sea Dios. Y ese Dios solo necesita que se levante un ejército ante Él. Ni siquiera tiene mucho que ver la cantidad. Cuando habla de cantidad, 2 o más que se reúnan en su nombre y pidan algo de acuerdo, el Señor que está en el cielo se pondrá de acuerdo con nosotros. Vamos a pedirle a Dios por el cese de esta pandemia. Vamos a pedirle a Dios por aquellos débiles espirituales, para que el Señor les alcance y esta pandemia sea un recordatorio de lo frágil que somos, y que en vez de huirle a Dios, sea el tiempo de correr a casa para adorar al Señor.
Señor, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que por tu amor y tu misericordia, dentro de tus planes y de tu proyecto divino, tengas a bien, Señor, a detener esta pandemia que ha calado y que ha avanzado, que se ha llevado a muchos, Señor, quizás sin tener al sacerdote allí para confesar sus pecados, para recibir la extrema unción, para recibirte a ti, Cristo, en la Eucaristía. La iglesia no está ganando con esto, sino que se ha retroído, se ha retrasado, nos hemos limitado porque nos han quitado privilegios, Señor, que antes teníamos. Por eso hoy te quiero pedir en el nombre de Jesús que destruya toda red y artimaña del enemigo, que dejes al descubierto todo lo que proviene de las entrañas del infierno, y que en el nombre poderoso de Jesús, hoy como iglesia, hoy como parroquia, hoy como grupo de oración, pedimos, Señor, el fin, el cese de esta pandemia conforme a tu propósito, para honra y gloria del Señor. Que encuentren una vacuna pronto, que sea para ayudar a los necesitados, que no sea para lucrarse hombres y mujeres, que no sea para beneficio propio, y que toques tú, Señor, los corazones de los que nos gobiernan. Te presento a Phil Murphy, Señor, que en su manera de creer y en sus convicciones personales o políticas cree que el aborto es esencial, mas la iglesia no. Que cree, Señor, que las minorías por el color de la piel o por la razón en la cual se manejan a nivel sexual merecen más apoyo que lo que somos tu casa, tu iglesia, que lo que es el plan de salvación. Queremos, Señor, que hay que amar a todos por igual, sin importar raza, color, religión, sin importar su vida sexual. Pero al final de cuentas, Señor, nos levantamos como parte de tu ejército. Llamaremos pecado lo que es pecado, llamaremos mal lo que está mal. No viviremos sometidos a las leyes de los hombres cuando desobedecen tu palabra. No nos someteremos a los caprichos terrenales o a las garras del enemigo, sino que queremos vivir para ti, bajo tu obediencia, sin importar lo que cueste, sin importar los sacrificios que nos toquen. Aquí estamos, Señor, para bendecirte, alabarte y entregarte nuestra pequeñez, Señor. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos, pero contigo, Dios, todo lo podemos. Pido, Dios, que nos bendiga a nosotros y a cada familiar y ser querido, cada conocido. Que aquellos que tienen escasez, tú le proveas, Señor, el alimento, lo que necesitan. Que en este tiempo de dificultad demuestra lo grande que eres, Señor, y suple un empleo a aquellos que andan tocando puertas desesperados. Que el encuentro contigo traiga una especie de bola de nieve espiritual. Que las cosas que estaban en desorden empiecen a tomar orden. Que lo que estaba caótico empiece a recibir paz. Que lo que estaba patas arriba reciba tranquilidad y calma. Y que lo que había que no venía de Dios llegue a su final por esta bendición. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Para ya despedirnos con el hermano santo, bendiciones a todos. Gracias por haber venido. Gracias por estar acá. No dejaremos a Cristo por nada ni por nadie. Dios es lo mejor que tenemos y la pandemia no nos los va a quitar. Nada ni nadie va a cambiar eso. Por eso a todos los que nos están viendo en Facebook y en YouTube, les insisto, Dios cuenta contigo, te llamó con propósito, no es para que te quedes en la lista de los cobardes. Eres parte del ejército del cielo y si tienes a Dios, a nada hay que temer. Dios los bendiga, los esperamos en la Eucaristía el fin de semana y el próximo lunes, Luz de Cristo. Vamos a cantar con las palmas, con las palmas. Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu
de Dios se mueve dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón.